Bienvenidos a un nuevo programa. Tomamos un café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Queríamos hablar una palabra del Señor, saludando a todos nuestros queridos hermanos de nuestro amado país, pero también de las otras naciones que tenemos la bendición de poder llegar a sus hogares. Hemos hablado sobre varias personas de la Biblia que son gente realmente para nosotros trascendentes, pero hay una persona que a mí siempre me tocó el corazón, aparte de Pablo, de Pedro, que es el rey David. El rey David, claro, tuvo errores, tuvo problemas, como todos sabemos, pero hay una palabra que me ha pegado sobre él siempre. Y yo quería leerla y compartir con ustedes algunos pensamientos en este programa. Quizás que puedan bendecir nuestra vida. ¿Saben que quería leerles ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22 de la Biblia, que es la palabra del Señor? Y dice lo siguiente: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La Biblia nos habla de muchas personas y con títulos, con conceptos, etcétera, etcétera. Pero decir de alguien, varón conforme a mi corazón, que Dios diga eso, es algo impresionante. Ser conforme al corazón de Dios. O sea, en otras palabras, llenarle las expectativas al Señor. Poder cumplir con lo que Dios quiere, poder tener ese gozo de sentirse bendecido porque alegramos el corazón de Dios. Y en este caso David, con toda la falencia que estamos hablando, fue alguien extraordinario. Y quería desarrollar eso un poquito, porque alguien que es conforme al corazón de Dios es alguien que le está agradando a Dios y por supuesto que está dispuesto a obedecerle en todo, como dice la Escritura, que cumple la voluntad de Dios y también los propósitos divinos. Porque, claro, a veces muchos de nosotros, como siervos y siervas del Señor, hacemos la voluntad del Señor, cumplimos con todos los requisitos, mandamientos, etcétera, pero nos cuesta buscar los propósitos divinos, nos cuesta encontrarlos, nos cuesta saber, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es mi lugar en la tierra? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es el llamado que me has dado? Señor, yo quiero hacer esa parte extraordinaria de cumplir no solamente tu voluntad, sino tus propósitos divinos. David claramente lo interpretó, claramente entendió lo que había en el corazón de Dios. Y él se propuso agradarle al Señor. En una forma sencilla, yo me sonrío porque digo, parece tan fácil las cosas que dice Dios, pero son tan profundas, porque tener ese agrado delante de Dios no es para cualquiera, no es para cualquiera. Fue un hombre conforme al corazón de Dios y es un título que pocos humanos podemos llevar, ¿no? Pero yo vi algunas actitudes en el rey David, por lo cual Dios dice esto. Un ejemplo, la primera actitud que veo es que fue un hombre humilde. Ahí está, Primera de Samuel 16, dice la Biblia, el versículo 10 y 11, hizo luego pasar Isaías a 7 hijos suyos delante de Samuel. Recuerden que Samuel iba a ungir el nuevo rey de Israel. Fue a la casa de Isaí para elegir a uno de sus hijos. Pero Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces el versículo 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Es algo extraordinario, porque David era el último de 8 hermanos. Y claro, él no tenía apariencia de guerrero, ni mucho menos. Ni siquiera tenía prestancia de rey, ¿verdad? Cuidaba las ovejas de la familia. Yo creo que él estaba trabajando todo el día en el sol, todo el día en el campo. Y es muy extraño que ni siquiera el padre lo tenía en cuenta. Claro,
si entramos en la familia de Isaí, vemos que también está la mamá de David. Y seguramente hay mamá viéndonos y la mamá siempre se desesperan por sus hijos, están peleando, luchando. El hijo es bueno, pelea y lucha, el hijo es malo, también pelea y lucha y lo defiende y lo cuida. Pero en ningún momento, cuando el profeta estaba preguntando por los hijos, por los 7 hijos, ministrando a los 7 hijos, la mamá dijo, me falta uno, en ningún momento. O sea, no lo tuvieron en cuenta a David, ni el papá ni la mamá, hasta que el profeta les dijo. Eso es interesante porque Dios lo envía sabiendo quién era el rey. Y los padres no tenían idea con quién estaban tratando. Y a veces puede suceder nuestras cosas, por eso debe haber humildad en nuestro corazón. Porque nuestro Padre Celestial sabe lo que piensa de nosotros, sabe cuál es el destino, cuál es el camino, sabe lo que va a hacer con nuestra vida. Y por ahí todas las personas que están a nuestro alrededor, aún nuestros padres naturales, no tienen idea. Más aún, nos menosprecian, más aún no nos tienen en cuenta. Ah, sí, tengo otro, pero está cuidando las ovejas. Como diciendo que va a ser rey, este está cuidando las ovejas. No tiene, estos son los guerreros. Pero claro, hay una diferencia extraordinaria entre lo que ve el hombre, el ser humano, y lo que ve el Señor. Porque los hombres, dice la Biblia, vemos las apariencias físicas, el intelecto, la capacidad, más Dios mira el corazón. Lo más importante que tenemos nuestro corazón. Y hay que guardarlo, por cierto, porque de él mana la vida. Pero lo más importante que tenés nuestro apellido, nuestro cargo, nuestra economía, nuestra profesión, sino tu corazón. Y Dios trabaja ahí, Dios bendice ahí y Dios te da fuerza ahí. Volviendo al tema, el padre de familia llamó a los 7 hijos para que se presentaran delante del profeta, pero no lo llamó a David. Fíjense en el pensamiento que tenía el papá, ¿no? Ni siquiera se dio la molestia de decirle a uno de los hijos, anda a buscar a tu hermano, él mucho menos, pero probablemente no lo consideraba apto para ser ungido. En su mente humana no consideraba apto a David para ser el futuro rey de Israel. Y yo sé que por ahí cuesta esto como seres humanos, pero hay mucha gente que no confía en nosotros. Hay mucha gente que mira con ojos naturales, carnales, humanos, saca cuenta, decide y no tiene nada que ver con el Señor. El Señor te ha elegido, Él te ha llamado, Él te ha dado una nueva forma de vivir. Sos importante para Él, Él tiene un propósito extraordinario para tu vida, como lo tenía para David. Así que este joven que aparentemente no significaba a nadie, ni siquiera para su familia, pero era muy importante para el Señor. Y vos sabés que en la vida lo que importa es el Señor. Lo otro es pasajero, lo otro es secular, lo otro no tiene autoridad. La humildad es importante, como la de David, porque la humildad te abre puertas, ¿no? Y siempre la humildad permite que te conectes con personas que están más preparadas, más capacitadas que vos, que te pueden ayudar, que te pueden levantar, que te pueden enseñar, que te pueden dar recursos, habilidades. Siempre va a haber gente cuando seas humilde que va a estar dispuesto a ayudarte. Ahora, yo no sé si a ustedes, queridos amigos, hermanos, les pasa lo mismo que a mí, que cuando encontramos una persona humilde nos cae bien, queremos estar con ella, pero cuando viene una persona soberbia yo trato de hablar lo menos posible, porque el orgullo siempre yo bien, ¿no? Pero cuando hay una persona humilde yo quiero estar, porque me bendice, me llena el corazón y me ayuda. Y así era el corazón de David, humilde. Otra de las actitudes que tuvo David que fue obediente. Ahí no lo voy a leer porque va a ser muy largo, pero en 1 Samuel, para que ustedes después lo lean, capítulo 17, del versículo 14 al 20, habla de que a pesar de no ser importante para la familia, de toda manera él obedecía a sus padres. No lo tuvieron en cuenta, pero él seguía obedeciéndole. A veces hay rebeldía en nuestro corazón.
A veces hay desprecio en nuestro corazón. A veces alguien se equivoca con nosotros como se equivocaron los padres con David y no lo podemos perdonar. Y si tenemos la posibilidad, revanchamos o nos vengamos o hacemos algo que no está bien. David, sin embargo, no, seguía obediente, seguía como el primer día. No tuvo en cuenta ese desatino de parte de los padres de no reconocerlo como alguien importante en la familia, sino que se humilló y obedeció. Y ahí fue a obedecer a su padre el campo de batalla sin murmurar, sin maldecir, sin quejarse, sin gritar. Sabía David que la obediencia es la puerta para la bendición. La bendición está en la obediencia. Y eso tiene que ayudarnos a nosotros a despertarnos para ser bendecidos, porque por ahí pensamos, Señor, ¿por qué no estoy siendo bendecido? Y hay que ver si sos obediente, porque eso abre las puertas. Entonces ahí tenemos que ver esta relación que tenía David con su familia. Esto lo caracterizó durante toda su vida. Fue humilde y fue obediente. Y le dio un buen resultado, ¿no? Porque en este caso el padre, como ustedes van a leer, le pidió que lleve comida a sus hermanos, a su familia, ahí al campo de batalla, y no tuvo ningún problema. David lo hizo, llevó los alimentos, sin demorar, sin protestar, sin enojarse, obedeció y viene la recompensa. Otra de las cosas o la actitud que yo veo en David, que fue un hombre valiente. Ustedes pueden leer en 1 Samuel 17, 24, en el 32 y en el 48 del mismo capítulo, porque el corazón de él era valiente, era arrojado, tenía ímpetu, tenía pasión, tenía fuerza, no se achicaba frente a las adversidades, que yo creo que una mujer, un hombre de Dios tiene que tener eso, tiene que tener pasión, tiene que tener fuerza, tiene que tener ímpetu, integridad, ir adelante, ir al frente, no ponerse a llorar por los rincones, no bajar los brazos en el primer problema, la primer prueba, cuando te critica, cuando hablan mal de vos, cuando te están diciendo algo feo, ya no querés ir ya no querés servir a Dios, ya no querés hacer nada. David dijo, no me importa, yo soy un hombre valiente, soy un hombre de Dios, sigo adelante. Entonces hay que tener esa fiereza, por decirlo de alguna manera, para poder seguir sirviendo al Señor aún en la adversidad, aún en la prueba, aún en la crítica, aún cuando nadie te reconozca, aún cuando te dejen de lado, aún cuando te sientas la última persona en tu círculo íntimo y familiar, ahí hay que tener fuerza para seguir adelante, porque estás con el Señor y Él te bendice y Él te ayuda. Así que cuando va a llevar la comida a sus hermanos, se entera que un filisteo incircunciso, alguien que no era de Dios ni estaba con Dios, estaba desafiando al ejército del Señor. Y él los insultaba y yo creo que antes de que se enojen los hebreos, Dios estaba en la jugada. Él no estaba ofendiendo al ejército de Dios, estaba ofendiendo al mismo Dios. ¿Recuerdan cuando Saulo de Tarso sale precisamente de Jerusalén a Damasco con un ejército para meter preso a los hermanos, perseguirlo, meterlo en la cárcel y demás? Dice la Biblia que en la mitad del camino aproximadamente vino una luz sobre Saulo, él cayó de la cabalgadura, quedó ciego y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y claro, uno dice, pero si Jesús no estaba viviendo, ya estaba a la diestra del Padre Todopoderoso, no era contemporáneo de Saulo de Tarso. Pero Jesús estaba dando esa palabra desde los cielos porque él se sentía perseguido cuando perseguían a sus hermanos. Él se pone en tu lugar. Él está en tu lugar para cuidarte, Jesús, para defenderte, para ayudarte. Claro, nos cuesta entender eso como seres humanos, pero Él te defiende, Él te bendice. Cuando alguien te desafía, lo desafía el Señor. Cuando alguien te insulta, lo insulta el Señor. Y eso es lo que estaba pasando con este filisteo. Él no estaba solamente blasfemando contra el ejército de Dios, lo estaba haciendo contra Dios mismo. Y Dios toma cuenta de esas cosas, Dios te defiende. Así que David se dio cuenta de todo ese proceso y dice, voy a pelear contra este. Algo muy extraño para nosotros, porque no era un hombre de guerra, no era un hombre de armas, era solamente
alguien que cuidaba las ovejas, era un pastor de ovejas que estaba tocando el arpa en el campo. Y de vez en cuando agarraba la onda y cazaba algún pajarito por ahí. Se entrenaba de esa manera, pero no era guerrero. Y el ejército de los filisteos vivía de la guerra, porque iban de pueblo en pueblo en conquista viviendo de la guerra. Así que a este joven poco le importó que su oponente midiera casi 3 metros de altura, encima, casi 3 metros de altura, que fuese un guerrero experimentado y que estuviera equipado con el mejor armamento de su época. David sencillamente siguió su corazón. Era un tipo valiente que no se amedrentaba ante los obstáculos de la vida. A veces tenemos que seguir nuestro corazón. Claro, a veces la vida, los enemigos, el diablo, los demonios van a querer asustarte, van a querer meterte temor, van a querer hacerte ver que ellos son tan grandes, tan poderosos que no lo vas a poder vencer. Ahí donde tenés que ser valiente. Ahí donde tenés que vencer a la prueba, el problema, la dificultad, el enemigo, las tentaciones. Vos sos más grande que eso porque Dios está de tu lado. Y Él te va a defender y Él te va a ayudar y Él te va a dar el poder que necesitas para triunfar. Creo que todos nosotros deberíamos ser valientes como era David, capaces de arrojarnos a los proyectos que Dios tiene, proyectarnos con Dios, o sea, que el sueño de Dios sea mi sueño. Claro, como ser humano todos nosotros tenemos sueños. Yo quiero lograr esto, quiero alcanzar lo otro, que sea. Ahora, lo importante es ser espirituales como para conocer cuál es el sueño de Dios con mi vida y en mi vida y hacer lo propio y luchar por eso y ser valiente. Va a ser grande, va a tener más de 3 metros, no importa. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a vencer. Quizás te metas en una empresa que es imposible de conquistar. Un político de ahí de Sudáfrica, Néstor Mandela, decía: el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Eso es un valiente. A veces tenemos temor, a veces te va a agarrar, temor a errar, temor a fracasar, temor a que te critiquen, temor a que... Va a venir eso, pero el tema es vencerlo en el nombre del Señor, porque no estás sola, no estás solo. Él está con vos y Él te quiere bendecir y te quiere sacar de cualquier situación adversa que estés pasando, pero tiene que salir esa mujer valiente, tiene que salir ese hombre valiente para poder vencer en el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos que pensar. Claro, él fue a verlo, si ustedes recuerdan los textos ahí de 1 Samuel 17, 38 y 39, él fue a verlo a Saúl, que era el rey, y estaba atemorizado junto al pueblo. Y el rey, ¿qué quiso hacer con David? Quiso ponerle la armadura. Pero claro, acá había 2 visiones. Una visión natural y carnal del rey, que era como se peleaba en la época, con las espadas, con el escudo, con todo eso, así se peleaba y era lo humano, lo carnal. Ahora la visión de David, ¿qué era? Era una visión diferente, era una visión espiritual, porque él conocía al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, el que nunca había perdido una batalla, el que tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Entonces esa visión espiritual era extraordinaria, pero él tuvo que decidir. Cuando le pusieron las ropas dijo: no puedo caminar, yo estoy acostumbrado a moverme en libertad con mi Dios, con mi Señor, con mi soberano. Esto del mundo me va a atar, esto del mundo que me quieren poner me va a atar. Y yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a alguien en esta hora, que quizá con las cosas del mundo te quieran enredar, te quieran atar, pero sos libre en el Señor. Luchá en el Señor, Él te va a hacer libre y vas a vencer para su gloria. Otra de las actitudes de David era que declaró su dependencia de Dios. 1 Samuel 17, 45, 46 y 47, para que vayan leyendo. Al encontrarse frente a este gigante, tremenda prueba, tremendo problema, tremenda dificultad, no usó su cerebro para una estrategia humana como lo hubiera usado Saúl, sino que él se encomendó a Dios. Claro, primero no lo atacó rápidamente, sino que declaró que lo iba a vencer, pero con la ayuda del Señor. Cuando te enfrentás en la prueba tenés que hablarle y decirle a la prueba, decirle al problema, decirle
a la dificultad, ¿quién es tu Dios? ¿Con quién vas a vencer? Que no estás sola, que no estás solo, que no vas a pelear vos, que no vas a pelear con tus armas, sino que el Señor va a pelear por vos, que Él te va a dar la victoria, que Él te va a dar la batalla por ganada. Vas a ser una vencedora y una vencedor y un vencedor porque estás en el Señor. Y esto es lo que hizo David. Él le dijo qué iba a suceder. Es interesante que él tenía todo un proceso con Dios. Cuenta cuando venía un león a comerle las ovejas, un oso, cómo él lo mataba en el nombre del Señor. Y allí él estaba dando la oportunidad extraordinaria a Dios de obrar. No sé, quizás estás en algún proyecto, en algún plan en tu vida, una carrera universitaria, un trabajo, un emprendimiento, un ministerio, una relación amorosa, no sé, lo que fuere. Jugate por Dios, encomendáselo a Dios. Siempre Dios tiene que estar primero. Creo que eso abre nuevas puertas, abre un nuevo camino. Cuando le decís al Señor sola no voy. Si no voy con vos, me quedo acá. Si no me abrí la puerta, no entro. Y David le dijo, ¿quién es este incircunciso? Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si vos vas a la batalla con valentía, con humildad, lleno del Señor y lleno de su presencia, es imposible que pierdas la batalla. Con el Señor somos más que vencedores. Así que aprovechó también otra de las actitudes, de las habilidades que él había aprendido. No solamente David se encomendó a Dios y esperó que le hiciera todo el trabajo, como suele suceder a muchos cristianos, sino que además de depender de Dios, utilizó su experiencia aprendida en el campo, cuando estaba con el Señor y con sus ovejas para vencer al gigante. No era un guerrero, pero tenía conocimiento de la onda, cómo se usaba esa arma efectiva y la sabía usar bien. Así que este joven pastor aprovechó su destreza para enfrentar a Goliat. Es posible que uno haya tenido algo en el mundo que pueda aprovechar para el Señor, porque por ahí tenemos un don, una habilidad, un talento, una capacidad para enfrentar la vida, para vencer en la vida. Pero bueno, nosotros tenemos que aprovechar todo lo que Dios te da. Y un viejo adagio dice, si la vida te da limón, hacé limonada. O sea, siempre hay que tener esa fe, siempre hay que tener esa confianza que en Dios vamos a vencer, que vamos a conquistar. David no dudó en atacar a Goliat cuando se le presentó la ocasión. Corrió a la línea de batalla, dice la Biblia, y ahí comenzó la pelea. No esperó demasiado, pero tampoco se apresuró. La piedra fue disparada en el preciso momento para golpear en la frente del gigante cuando era necesario. Cuando lo golpea la piedra, el gigante cae. Claro, Dios provee un montón de oportunidades. Dios siempre nos bendice, Dios siempre nos ayuda. Todas esas oportunidades son para que triunfemos en la vida, pero hay pocos que aprovechan esos beneficios porque se quedan, porque tienen temor, porque no corren a la línea de batalla, porque no se avivan que Dios ya le dio la victoria. Así que se aviva de eso y corrió hasta el gigante, sacó su espada y le cortó la cabeza. ¿Saben qué hizo David? Una cosa que nos cuesta mucho a los cristianos evangélicos. Terminó lo que comenzó. 1 Samuel 17:51. Quizás en ese momento no entendía todo lo que iba a suceder, pero despertó al pueblo, despertó al ejército cuando le cortó la cabeza al gigante y la mostró. Todos comenzaron a correr a los filisteos y vencieron. Los que antes tenían temor, los que antes estaban escondidos, salieron de las cuevas, de los lugares y vencieron para derrotar al enemigo. David no dudó en terminar el proceso que había comenzado. No sé qué comenzaste, no sé qué hay en tu vida cristiana, pero tenés que finalizarlo en el nombre del Señor. Quizás las pruebas, los problemas, las dificultades te han sacado las ganas, la economía, te han dicho cualquier cosa, se te presentó el gigante, vence al gigante, sé valiente en el nombre del Señor, continúa lo que comenzaste.
Seguí lo que comenzaste. Dejaste de estudiar, por favor, retoma los estudios. Dejaste una empresa, seguí la empresa. Dejaste de servir, por favor, volvé a servir al Señor. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Cuando decimos que le cortó la cabeza con su misma espada, estamos pensando a veces cuál es la espada. A veces yo digo, los medios de comunicación es la espada del diablo. Vamos a vencerlo con su propia espada. Eso quedará para otra oportunidad, porque se nos está terminando el programa. Pero quiero decirte, cuando tomamos estas actitudes, como las que tuvo David, comenzamos a ser distintos, comenzamos a cambiar, a ser diferentes. Ser conforme al corazón de Dios es alguien que le agrada a Dios, que está dispuesto a obedecerle en todo y que cumple la voluntad y sus propósitos divinos. Quiero decirte que con el Señor somos más que vencedores, así que toma esta batalla muy en serio. No importa el gigante que sea, si el Señor está con vos, Él te va a respaldar, Él te va a bendecir y Él te va a ayudar, porque hay un propósito de Dios en tu vida. Así que le estás agradando el corazón a Dios. La gente, como los papás de David, por ahí no te van a reconocer, por ahí no van a saber que existís, pero Dios sabe quién sos. Y acordate que lo mejor que tenés es tu corazón. Queremos orar para que Dios te bendiga. Padre, ahora queremos orar por cada varón y mujer que nos está viendo, que tu Espíritu Santo llegue hasta ese lugar, que tu gracia, Señor, los alcance y nos dé la victoria, nos dé la salida. Señor, nosotros desde aquí oramos para bendecirlos. Señor, que puedan ser humildes, que puedan ser obedientes, que puedan ser valientes, que puedan tener una visión clara y sobre todo que te puedan servir con gozo y con alegría. Que no le tengan temor al gigante, porque vos, Dios mío, sos más grande que todos los problemas y que todas las pruebas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga hasta el próximo programa.